Partir el día de hoy con el doctor Enrique Oyarzún, ginecobstetra de Red Salud UC Cristos. Muy buenos días, doctor Oyarzún, ¿cómo está? Hola, gusto de saludarte, bien, gracias. Igualmente. ¿Puedo tutear que me es más fácil? Pero absolutamente. Excelente, me es más cómodo en realidad. Por mucho que el programa se llame Usted tiene la palabra. Enrique, quiero agradecer el contacto. Gracias. Quiero agradecer el contacto en un día además ajetreado, un día donde la energía está puesta en la familia, en los seres queridos y en terminar en una jornada quizás más corta, ¿no? Las labores, en tu caso, el tema, ¿no? Con la clínica, me imagino. ¿Trabajas mediodía hoy? ¿Perdón? ¿Trabajas mediodía? Sí, ese es el plan que tengo. Es el plan. Vamos a ver qué pasa. Que el señor cambie los planes. Sí, suele suceder. Bueno. Hablemos entonces de los embarazos múltiples. Antes de entender las causas de por qué se producen, me gustaría que en sencillito, y algo que es un poquito de perogrullo, porque lo dice la palabra, pero podamos explicarle a la audiencia, Enrique, en qué consiste, qué es lo que entendemos por embarazos múltiples. Mira, en general, embarazo múltiple se refiere a la presencia de más de un feto, de más de una guaguita dentro del útero, o inmediatamente después de la concepción. Así que embarazo múltiple es un término genérico que se refiere a la presencia en definitiva de dos o más fetos dentro del útero en vez de uno, que es la circunstancia lejos más frecuente, digamos. Ahora, estamos hablando tanto de lo que nosotros entendemos como mellizos, trillizos, cuatrillizos, como también gemelos. Sí, déjame decirte una aclaración de eso porque siempre es confuso y la gente, exacto, el grueso público tiene una confusión. Sí, en general nosotros denominamos en español y en el idioma nuestro más comúnmente usado mellizos a aquellos embarazos dobles que vienen de la fecundación de dos huevos femeninos por dos espermios distintos. Así que en lo que llamamos mellizos en el lenguaje habitual o coloquial nos estamos refiriendo a dos individuos genéticamente diferentes. Hay dos espermios y dos huevos. Perfecto. Y llamamos gemelos, que en algunas partes se llama gemelos verdaderos, a aquellos individuos que proceden de un mismo huevo fecundado por un único espermio. Eso significa que un óvulo femenino es fecundado por un espermio y que antes de la implantación del huevo en el útero, lo que ocurre más o menos a los 10 o 14 días de la fecundación, se produce la separación de ese individuo en dos. Dependiendo del momento en que esa separación se produzca, como resultado uno obtiene distintas modalidades de patologías de este tipo de embarazos, que son propias de los gemelos y no de los mellizos, y en el caso extremo, si la separación es más tardía, se pueden producir lo que se llama apagos, que son los niños que están unidos en alguna parte de su cuerpo uno al otro. Así que mellizos o gemelos bivitelinos son individuos que proceden de dos huevos fecundados por dos espermios. Gemelos verdaderos o gemelos univitelinos son dos individuos que proceden de un mismo huevo fecundado por un espermio que antes de del desarrollo implantado en el útero se divide en dos. Muy buena aclaración. Bastante fascinante el tema de los gemelos. ¿Se sabe por qué se produce esa división? No. ¿Las no causas? Claro. No, ¿por qué se produce la división en los gemelos verdaderos? ¿Sí? Eso no está para nada claro. No es la mayoría de los casos, sí, y están relacionados con una gran variedad de patologías que en los últimos tiempos se han puesto algunas de ellas al menos de moda, un poco como esto de la transfusión feto-fetal y otras variedades. Y ¿sabes lo que pasa que hace más interesante el tema? Es que si bien tradicionalmente la frecuencia de embarazo múltiple era alrededor del 1% de todos los embarazos, en la actualidad todas las estadísticas han reportado en distintos países que la frecuencia de embarazo múltiple ha aumentado al 2 y al 3% de todos los nacimientos. ¿A nivel mundial? Eso, a nivel mundial, sí. Y en nuestro país también ha pasado. Y eso sería producto fundamentalmente, por una parte, de que la mujer busca embarazarse a edades más tardías de la vida, que es un factor de riesgo para embarazo múltiple,
Y por otra parte, y de manera muy importante, y por eso es atingente la conversación que vas a tener con el doctor Schwartz enseguida, como el resultado de los tratamientos de fertilización asistida. En ese sentido, ¿cuál es la relación a propósito de que uno va postergando la maternidad, que las mujeres mayores, ¿no?, sobre los 30 años o 35, aclárame por favor ahí la edad más o menos, tenga relación con que se puedan producir los embarazos múltiples sin que haya, en este caso, el tema de los tratamientos de fertilidad? Aparentemente tiene que ver el aumento de la edad materna con la mayor probabilidad de que ocurra ovulación múltiple, de la misma manera que en los tratamientos de fertilización asistida. Un pilar del tratamiento es lo que se llama la inducción de ovulación, en que tú das medicaciones para inducir ovulación y aumentar las chances de embarazo. Esos medicamentos, de la misma manera que ocurre aparentemente en las mujeres de edad más avanzada, se asocian a que en vez de que la mujer ovule un óvulo, un huevo cada mes, en ese mes de tratamiento o en algunos meses en la mujer de mayor edad se produce más de un óvulo. Puede haber un óvulo que sale de un ovario y otro del otro ovario, por ejemplo, y eso aumenta las chances entonces de que se fecunden dos óvulos y de que haya más de un individuo. Ahora, en términos médicos, doctor Enrique Oyarzún, ¿eso significa de alguna forma o no que las mujeres mayores en ese periodo entre 30 a 40 años, pues sabemos que tenemos, digamos, un límite ahí, somos de alguna forma más fértiles? ¿O médicamente no se dice ahí? Parece una paradoja, justamente lo que estamos hablando. No, es muy cierto, es como una ironía o una paradoja, sí. Tú sabes que, bueno, en realidad no, la fertilidad no aumenta, sino solo disminuye con la edad materna. Digamos, en la práctica hoy se sabe, por ejemplo, que después de los 40 años, que es el grupo etario de mujeres en Chile que ha aumentado sus embarazos en los últimos años, después de los 40 años la fertilidad de la mujer es menos de un 10% de la fertilidad que esa misma mujer tenía hasta los 30 años de edad. Hoy se sabe que desde los 30 años de edad la fertilidad de la mujer empieza a disminuir en una curva que es dramáticamente descendente, de tal manera que es una suerte de paradoja efectivamente, pero la fertilidad es menor, pero sin embargo la mujer tiene la posibilidad en algunos ciclos de ovular más de un huevo, lo que aumenta aparentemente sus chances de tener más de un individuo en un mismo embarazo. Qué fascinante la naturaleza humana y cómo a pesar de los avances tecnológicos y científicos, siempre finalmente la naturaleza nos termina sorprendiendo. Así es. ¿Sabes que quizás una cosa que vale la pena que la gente o el grueso público tenga en mente, porque yo a veces en el pasado he escrito eso en algún artículo o algo, pero la gente tiene la sensación hoy día de que tener más de un niño inútero, de que tener un embarazo múltiple es fascinante, que de hecho lo es, pero que también es como todo perfecto, y la gente tiene que tener claro que significa muchos riesgos aumentados, y entonces es muy importante que las mujeres que tienen embarazos múltiples se controlen médicamente de manera muy especial, porque todos los riesgos aumentan, así que no es indiferente. Digamos, si a uno le preguntan médicamente, es mucho mejor que haya un embarazo único que un embarazo uno por vez. Ciertamente. Justamente hablemos de los riesgos tanto para la madre como para el recién nacido. Algo que nosotros sabemos, ¿no?, es que por lo general si estamos hablando de que un embarazo normal es entre 37 y 42 semanas, los gemelos o los mellizos en este caso nacen de unas 37 semanas o 34, menos, exacto. Hablemos de los riesgos, justamente también los riesgos de ser prematuro y para la madre lo que conlleva. Me imagino cesárea también de por medio. Sí, mira, para los niños, en general el embarazo múltiple se asocia a más probabilidades de abortar, o sea, más posibilidades de que se pierda el embarazo en el primer trimestre del embarazo, a más posibilidades de malformaciones congénitas, y los dos riesgos fundamentales una vez que la mamá ha salido del primer trimestre del embarazo son efectivamente parto prematuro, nacer antes de las 37 semanas, significa eso, de las 37 semanas desde la última menstruación o desde la última regla, y también aumenta mucho el riesgo de retardo de crecimiento intrauterino que niños
que son niños que crecen insuficientemente dentro del útero. Así que los dos riesgos fundamentales para los niños son nacer prematuro y tener bajo peso. Y para la madre hay una serie de riesgos aumentados que tienen que ver con mayor probabilidad del desarrollo de ciertas patologías que pueden más frecuentemente coexistir con el embarazo en las mujeres con embarazo múltiple. Me refiero específicamente, por ejemplo, a hipertensión del embarazo. En Chile, ¿cómo estamos con esta realidad, respecto a los mellizos, trillizos, ¿no? Lo que llamamos embarazos múltiples? ¿Ha aumentado también en nuestro país? Sí, acá en Chile la evidencia sugiere de los datos más recientes que también hay un aumento por lo menos al doble de la frecuencia basal, digamos. Así que en Chile también ha aumentado. Piensa tú que las estadísticas nacionales muestran además que en Chile la mujer está teniendo 1 o 2 hijos. En los últimos años ha habido un discreto aumento del número de nacimientos. Es posible que ese aumento tenga que ver con la mayor cantidad de inmigrantes que hay en el país, pero en Chile la mujer está teniendo de nuevo 1 o 2 hijos, lo está teniendo a edades más tardías, más avanzadas, y en el mundo en general, y yo creo que nuestro país es eco un poco de eso, se está produciendo todo esto que fue de alguna manera mostrado algunas semanas o un mes atrás o algo así, cuando estas empresas internacionales como Apple y Google ofrecieron a sus mujeres trabajadoras congelar los huevos, sus óvulos, para que se pudieran embarazar a edades más tardías de la vida y no alteraran su capacidad de trabajo en las edades que desde el punto de vista de reproducción son ideales. Así que yo creo que Chile no está ajeno a todos los cambios que se están produciendo en el mundo. Doctor Enrique Oyarzún, ginecobstetra de Red Salud UC Christus, muchísimas gracias por aclararnos en qué consisten los embarazos múltiples, las causas, ¿no? Decíamos justamente el aumento de la edad de las mujeres y por supuesto también la relación con los tratamientos de fertilidad, de los cuales vamos a profundizar en la segunda media hora. Muchísimas gracias por también hacernos la diferencia que nosotros confundimos mucho, ¿no? Lo que son los gemelos verdaderos, los mellizos, etcétera. Y por supuesto también, de alguna forma, más que alertar, aconsejar a las mujeres que si se encuentran en una situación parecida, ¿no? Una situación o de riesgo también, hay que considerar, ¿no? El embarazo múltiple, que tengan el doble cuidado a lo que es un embarazo único o un embarazo, comillas, normal. ¿Requiere mayor reposo? ¿Cuáles son los cuidados que podría tener una mujer que tiene un embarazo múltiple? Bueno, requiere más controles durante el embarazo, requiere más exámenes ecográficos o ultrasonográficos durante el embarazo, porque la ecografía te ayuda a pesquisar algunas patologías y a tratarlas en el momento adecuado. Requiere más frecuentemente o mucho más frecuentemente ser hospitalizada durante el embarazo. A veces tú tienes pacientes con embarazo múltiple hospitalizadas durante un mes o más porque tienen síntomas de parto prematuro, dilatación del cuello, en fin. Requieren resolver su parto en un sitio que tenga toda la infraestructura compleja para resolver algunas de las patologías propias de estos niños y de estas madres, de tal manera que si yo te lo pudiera resumir en breve, la madre que se embaraza de un embarazo múltiple debe estar full dedicada a su embarazo, no puede programar vacaciones ni viajes, no debe salir de la ciudad donde va a parir a sus hijos. En fin, o sea, es un buen y radical cambio de vida, digamos. Respecto al parto, ¿conlleva siempre una cesárea, un embarazo múltiple? Tiene un riesgo muchísimo más alto de terminar en una cesárea. Yo te diría que en la práctica lo que tú has dicho es absolutamente cierto. La mayor parte de los embarazos múltiples hoy en nuestro medio se resuelven por cesárea. No es obligatorio que sea así. Existen ciertas guías que permiten seleccionar algunas madres que pueden tener parto vaginal y nosotros atendemos en la práctica muchísimos partos de embarazos múltiples por vía vaginal, pero sabes que, bueno, ese es otro tema que tú puedes tratar en otra ocasión, a pesar de que estoy un poco pesimista al respecto, pero tú sabes que Chile es un país que tiene una gran cantidad de cesáreas en el sector. Justamente me iba a salir del libreto, te lo iba a preguntar. En el sector privado, en Chile hoy día, ponte tú, el número de nacimientos al año se están acercando a 250.000 nacimientos al año. De esos 250.000 nacimientos tienes que pensar que casi 100.000
un poco menos, ocurren en el sector privado de salud. De esos que ocurren en el sector privado, como 2/3 son pacientes FONASA, que se resuelven en centros privados. Pero en la práctica, las estadísticas más recientes del país muestran que en el sector privado hay un 79%, 80% de cesárea en el sector privado, lo que es una locura. Es altísimo. Total. He escuchado que muchas veces tiene relación también con ciertos temores, y es una demanda también de la paciente, en este caso de la futura madre. ¿Es tan cierto eso? Porque la experiencia que yo he visto dentro de mis pares mujeres que han sido madres es que también, y corríjame, ¿no? Porque también nos podemos meter todos en el mismo saco, y yo viniendo siendo nieta de 2 ginecólogas, así que lo digo con respeto y cariño, que hay médicos que les gusta programarse y también incitan a la cesárea porque les es más fácil. No, sin ninguna duda. Mira, yo en el diario he escrito varias veces de esto. Siento que es como una batalla perdida en realidad a estas alturas, pero sí, yo creo que hay distintos factores. Hay responsabilidades médicas, como tú dices, no hay ninguna duda, y eso yo creo que no hay nadie que lo discuta. No tiene que ver con los dineros, porque hoy día están muy regulados los ingresos, se paga lo mismo por una cesárea y un parto vaginal. Pero yo te diría que ha influido grandemente también la presión de las propias pacientes en muchas ocasiones, si no en la mayoría actualmente, digamos. Me encantaría que pudieras, a propósito, ¿no?, también de la promoción que están haciendo muchos grupos, muchas organizaciones de mujeres en torno al parto y al llamado parto respetado, etcétera, o al parto natural, que pudieras también contarle a las mujeres que quieren ser madres y que quizás le tienen mucho terror al parto natural o vaginal, ¿no? Poder expresarle también lo que se pierde, si bien no es determinante, pero lo que se pierde también con la cesárea, la importancia de que el niño salga, ¿no?, por el, ¿cómo se llama el tubo? El canal de parto. Sí, por el canal del parto. Y todo lo que implica, o sea, por algo es algo natural, y que también tiene mayores, digamos, beneficios, tanto para el recién nacido en primer lugar, como para la madre. Mira, yo tengo un blog en EMOL, ¿ya?, donde en la última columna escribí sobre esto. Pero si te pudiera resumir, yo creo que cuando uno tiene, yo tengo el sesgo naturalmente de estar trabajando en esto por muchos años ya, pero cuando uno tiene la oportunidad de ver a mujeres que pueden parir a sus hijos de manera natural y por la vía vaginal, que es la que corresponde normalmente, porque hay que pensar que si la vía de reproducción fuese la cesárea, hay que pensar racionalmente que la especie humana se habría extinguido hace muchísimos años, no habría podido desarrollarse en la Tierra, digamos. Así que cuando uno tiene la oportunidad de ver a mujeres que pueden parir a sus hijos de modo natural, yo te diría que todo es mejor, y la felicidad de esas madres es incomparable. El apego madre-hijo, que hoy es un concepto de moda, sin duda que es mejor y está facilitado cuando ha habido un parto natural. La cesárea groseramente es una intervención que significa más riesgo, incluso de muerte. Lo que pasa es que las estadísticas hoy muestran que, dado el desarrollo de la tecnología y de la medicina, los riesgos de morir son bajos, pero cuando una persona muere le da lo mismo a esa familia que le digan que la posibilidad es baja, porque es la única esposa, madre, hija que esa familia tiene, ¿te fijas? Así que yo te diría que hay grandes diferencias, y lo otro que tiene que ser prudente la gente cuando busca esto de, a veces los grupos que buscan el volver a lo natural, es que en eso a veces se exagera. Entonces la gente a veces pretende tener partos en el agua, por ejemplo, que está probado hasta ahora que tienen más riesgo para los niños, o buscan tener el parto en su casa, volviendo a lo natural, ¿sí? Y entonces cuando hay algún problema que requiere equipos o infraestructura médica, la madre o esos niños pueden morir, y de eso hay trabajos publicados ya en la literatura de experiencia en Estados Unidos, por ejemplo, y en algunos países de Europa. Así que, en fin, yo te diría que no hay ninguna madre que ha tenido parto vaginal, o muy pocas debe haber, que se hayan arrepentido de semejante experiencia que las humaniza más que nada, más que ninguna otra cosa, yo creo.
Para finalizar, las mujeres que han tenido cesáreas en partos anteriores y que quieren en su segundo parto, ¿no? Con su segundo hijo o hija, tener un parto natural. Se ha dicho que no se puede, se ha dicho que tienen que esperar unos ciertos años por las capas, ¿no? Que se van cicatrizando con los cortes que se producen. ¿Cómo es eso? Mira, en principio, cuando una mujer tiene una cesárea, se ha recomendado que el intervalo antes de otro embarazo sea de al menos un año para que el parto se resuelva más allá de un año o entre 1 y 2 años después del parto previo. Lo que hay que considerar en eso es que si bien yo mismo, ponte tú, tengo un par de pacientes con 9 cesáreas y tengo muchas pacientes que tienen un número alto de cesárea, y esa ha sido mi experiencia y a Dios gracias buena hasta ahora, hay que tener claro que cuanto más cesáreas cuando tú tienes una cesárea, ya la posibilidad de tener un parto vaginal en el segundo embarazo, si bien existe, es mucho menos probable, y con 2 cesáreas o más, todos tus partos siguientes deben va disminuyendo la posibilidad mediante operación cesárea, y los riesgos van aumentando en general en términos de hemorragia, de terminar sacando el útero, en fin, de transfusiones. No abuso más de este contacto telefónico, doctor Enrique Oyarzún, repito, ginecobstetra de Red Salud UC Christus. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo, ¿no?, para nuestros auditores de Radio Universidad de Santiago. Aquí en el programa Usted Tiene la Palabra. Ha sido un placer, que tengas una plácida Navidad en familia. Me gustó ese término, plácido, necesario sobre todo en estos tiempos. Sí, igualmente, un abrazo grande y que disfrute en familia con los seres queridos. Muchas gracias, un beso para ti. Gracias, igual. 9:30, continuamos aquí por la 94.5 FM, 5 FM, 5 FM, 5 FM, 5 FM.